Hola. Cuando hablamos de la responsabilidad legal en el ejercicio de la medicina, debemos conocer que el profesional de la medicina, a través del ejercicio, puede incurrir en faltas o cometer delitos por acción u omisión que los van a llevar a ser responsables civil y penalmente, a expensa de las responsabilidades penales, civiles, que impone la ley de ejercicio, que impone el Código Civil, que impone el Código Deontológico y las demás leyes conexas que rigen, que complementan lo que es el ejercicio profesional. Esta responsabilidad nace cuando se establece la relación médico-paciente porque se establece un vínculo jurídico y que esto puede darse tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. La naturaleza de esa responsabilidad va a estar determinada por el daño sufrido por un paciente, lo cual le va a generar una consecuencia jurídica que le va a establecer al médico una obligación de reparar ese daño o de responder desde el punto de vista penal. Así como también, en consecuencia, pues se genera una responsabilidad ética y deontológica y es oportuno decirles que para el ejercicio de la medicina no solamente hay responsabilidad civil, penal, ética y disciplinaria, sino también hay responsabilidad en el aspecto laboral, en el aspecto tributario, en el aspecto administrativo cuando son directores de hospitales o cuando tienen cargos de tipo administrativo dentro de las instituciones, ya sean públicas o privadas. Y, por supuesto, hay otras formas de responsabilidad que se dan, eh, que derivan de los contratos, generando obligaciones de medio y de resultados, o por contratos de asistencia médica pública o privada, o incluso la medicina prepagada. Realmente estos son temas bastante largos, complejos. Pudiéramos pasar, pudiéramos pasar muchas horas hablando de esto, simplemente vamos a enfocarnos en cosas puntuales, porque de verdad que es bastante complejo y extenso hablar de estos temas, pero vamos a tratar de dar lo más importante. Pásamela, por favor. ¿Me pasa la diapositiva? Ok. Esto que está escrito aquí es un precepto del derecho penal que se refiere a que no hay crimen ni hay pena sin una ley previa que lo condene. Esto se refiere al principio de la legalidad desde el punto de vista penal de la responsabilidad profesional. Por favor, la otra. Listo. Ok, ya. En cuanto a los instrumentos y las normativas legales que existen, vamos a encontrar en primer orden, desde el punto de vista de la profesión, la Ley de Ejercicio de la Medicina, el Código de Deontología Médica, el Código Penal venezolano y el Código Civil venezolano. Pero también hay otras leyes que son las leyes conexas que van a regir también las acciones y el ejercicio profesional, como son la ley de trasplante de órganos y otros materiales anatómicos, la ley general de banco de sangre, la LOMNA, la ley de la mujer a una vida libre de violencia, y una ley que se ha puesto muy de moda, que es la ley sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes, donde con esta ley pues se les está aplicando a muchos profesionales de la salud cuando manifiestan la negativa de no tener insumos para trabajar o de no trabajar en condiciones precarias, entonces aplican el artículo 4 que es la omisión del oportuno socorro. Eh, por favor, la siguiente. La ley de ejercicio de la medicina, voy a enfocar aquí solo algunos puntos, como son el artículo 1 que se trata a la regulación del ejercicio médico, que es la razón y el propósito de esta ley. El artículo 3 que se refiere a la legalidad que deben cumplir los profesionales para ejercer la medicina.
el artículo 34 que se refiere al consentimiento informado y este artículo lo vamos a concatenar con el artículo 15 y el artículo 69, ordinal 4 del Código de Deontología Médica. Este artículo tiene mucha relación con lo que es el principio de autonomía y autodeterminación para que el paciente pueda tomar sus decisiones de manera libre y consciente en base a los requerimientos terapéuticos o diagnósticos que necesite para su tratamiento. Y el artículo 102 que se refiere a la medicina institucional, que establece las normas, cómo se debe ejecutar el trabajo, cómo se deben cumplir las normas dentro de las instituciones, siempre manteniendo el respeto a la dignidad, el secreto profesional, que esto yo lo relaciono mucho con el postulado número 6 de Luis Racetti, que se refiere a la confidencialidad, y también establece las sanciones. Cabe destacar que esta ley va a delimitar muchas infracciones, múltiples, pero vamos a hablar específicamente de las sanciones, que son las sanciones disciplinarias que están representadas por las amonestaciones orales y escritas, las administrativas que están representadas por las multas y la suspensión del ejercicio profesional, las penales que tienen que ver con las penas privativas de libertad y como pena accesoria la suspensión del ejercicio profesional por el tiempo que dure la condena cuando hay una sentencia definitivamente firme. En cuanto a las civiles, están delimitadas en el artículo 1185 del Código Civil venezolano, vamos a hablar de eso más adelante, y el artículo 118 que establece que independientemente de las sanciones civiles y penales, se tienen que aplicar sanciones disciplinarias y administrativas. La aplicación de las sanciones disciplinarias corresponde a los tribunales disciplinarios de cada colegio de profesionales de la medicina o a el Tribunal Disciplinario Federativo. Y en cuanto al artículo 126, esto se refiere a la supervisión del ejercicio. En el parágrafo 3 está referido a las infracciones a la ética, disculpen, y a la disciplina, lo que va a acarrear también una suspensión del ejercicio profesional. Y esto está establecido entre 1 mes y 12 meses para cumplir esa suspensión. Por favor, la siguiente. Así nos referimos ahora al Código de Deontología Médica. En el artículo 1 se establecen los deberes generales de los médicos. En el artículo 11 se refiere a la razón y el propósito de este código, que establece que los médicos deben ejercer apegados a las normas morales y al respeto y a la dignidad de la persona y el secreto profesional. Esto yo lo relaciono con el postulado número 1 y número 6 de Luis Racetti, que se refiere al trato digno hacia las personas y también a la confidencialidad, como dije anteriormente. Tenemos el artículo 15 que se refiere al consentimiento informado. Aquí a la inversa concatenamos con el 34 de la Ley de Ejercicio de la Medicina. Y este artículo yo también lo relaciono con el postulado 4 de Luis Racetti, donde se establece que no se expondrá al paciente a procedimientos cuando los riesgos exceden más que los beneficios, o exponerlo a riesgos injustificados en todo caso. Y en cuanto al consentimiento informado, pues solicitar la autorización del paciente para aplicar los procedimientos, repito de nuevo, en base al principio de autonomía. En el artículo 17 se establece la responsabilidad por resultados favorables, siempre y cuando se haya tenido la previsibilidad o se haya demostrado que era difícil o imposible prevenir ese daño. Entonces eso atenúa un poco la responsabilidad del médico. Y el artículo 20 en su literal F y el literal G, donde se refiere a que son contrarios a la moral médica, que esto sí es preocupante en este tiempo de la tecnología, donde no se le debe permitir a personas extrañas presenciar actos médicos y menos se prohíbe taxativamente la exhibición fílmica o fotográfica de todos los actos que se realicen dentro de las áreas quirúrgicas,
las áreas de alta complejidad o cualquier área de la salud, si esto no tiene un fin académico o educativo. La siguiente, por favor. Aquí ya entrando un poquito más en lo que es la legalidad. Ya la profesora Elizabeth explicó muy bien lo que es el principio de la responsabilidad. Tiene mucho que ver en este punto. Esta responsabilidad va a estar determinada por dos elementos, que son el supuesto de hecho, que es una premisa que establece que quien comete un acto contrario a la ley, el Estado pues está obligado a exigir el cumplimiento de esa obligación y en este caso del derecho penal pues a cumplir una pena si se comete un delito. Lógicamente, este supuesto de hecho va a generar una consecuencia jurídica. Si el supuesto de hecho, por supuesto, se cumple, la ley va a establecer la consecuencia legal como una sanción, una prohibición o una obligación a quien incurra en este supuesto de hecho. Y entonces aquí nos encontramos con una interrogante. El término sería malpraxis o dispraxis. Cuando nos referimos a malpraxis, siempre escuchamos por ahí que dicen, los médicos han sido demandados por malpraxis médica, los médicos están privados de libertad por malpraxis médica. Es oportuno decir que la mala práctica médica no, o sea, la malpraxis no es el término adecuado. Sin embargo, para no caer en una discusión semántica, vamos específicamente a hablar de lo que es la dispraxis, que es lo que se aproxima más a lo que es una acción deficiente o contraria a lo que está establecido. Cuando vemos la raíz y el origen, vamos a entender que se refiere a la denotación de que el sustantivo que se califica lo es de manera negativa, pero no por ausencia, sino porque se realiza de forma inadecuada, en relación al patrón que está establecido o que se espera que se realice de manera acorde. Entonces, en este caso del ejercicio médico, sería hablar de dispraxis como el término correcto para hablar de las responsabilidades culposas que derivan de la incorrecta puesta en práctica de las acciones que se ejecutan en el ejercicio médico y que esto va a generar una responsabilidad civil y penal. De este término dispraxis van a derivar dos elementos, que son el elemento culpa y el elemento dolo. Nos referimos a la culpa médica como una omisión consciente o voluntaria, pero que no es intencional. Es decir, no somos diligentes, no somos prudentes y no actuamos con la experiencia o la pericia suficiente, pero no lo hacemos con intencionalidad de causar un daño. Es por esto que el Código Penal venezolano, en su artículo 409, así como lo establece también el Código Civil en el 1185, se refiere a los elementos de la culpa, que son la negligencia, que es un elemento que va a generar una responsabilidad por omisión, por una actuación deficiente, por no actuar oportunamente ni de la forma que se debió actuar en el momento que se presentó la situación. Y obviamente la impericia sería la falta de pericia, de sabiduría o de práctica en el actuar, en algún procedimiento, y la imprudencia es excederse del límite de la competencia. Son acciones temerarias, por supuesto, que toman algunos profesionales de la medicina con ese pensamiento mágico de que, bueno, lo voy a hacer porque nunca me va a pasar o no me va a pasar un evento adverso que me vaya a generar ningún tipo de responsabilidad. Y la inobservancia de órdenes y reglamentos dentro del ejercicio, que son pautas que tienen las instituciones de salud y que deben dársele estricto cumplimiento. Un ejemplo práctico de esto sería
el caso del banco de sangre, que tiene su reglamento, que tiene su ley general de banco de sangre, y que, por ejemplo, se solicitara un concentrado globular o un hemodiderivado y no se le aplicara lo que está establecido en la norma de las pruebas cruzadas, el estudio del tipiaje y todas esas cosas que están establecidas en una norma y que se deben cumplir. Que de no cumplirse, perdón, que de no cumplirse, si el paciente presenta una reacción hemolítica transfusional, entonces ya eso genera una responsabilidad, porque aunque usted no tuvo la intención, y no observó un reglamento que estaba establecido. Y ahora aquí, algo que no estaba incluido dentro de los elementos de la culpa, que es la omisión del consentimiento informado. Antes el consentimiento informado no era vinculante para establecer la responsabilidad civil o penal, simplemente era una formalidad para dar a conocer al paciente que tenía una condición, que había que tomar una decisión y que él de manera consciente y voluntaria tomara la decisión. Sin embargo, ahora esto de la omisión del consentimiento informado se va a considerar desde el punto de vista legal un hecho que va a generar una culpa médica porque se viola el principio de autonomía y de autodeterminación del paciente. Y esto, por supuesto, coarta su libre desenvolvimiento de la personalidad que está establecido en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y también el derecho a recibir información oportuna y veraz, lo que es obligación del médico. Es decir, que ahora el consentimiento informado, a pesar de que no constituye un elemento para exonerar la responsabilidad penal o civil, pues es un atenuante de esta responsabilidad. Y entonces vamos a la otra parte, que es el dolo, que está establecido en los artículos 405 y 406 del Código Penal venezolano. Entonces el dolo es pues tener la intención de causar el daño. Y nosotros pudiéramos pensar, ¿quién va a un hospital con intención de causar un daño? Bueno, quizás no es lo común, pero sí se han visto casos, pero este dolo en el ejercicio de la medicina va más referido a otras acciones, como son, por ejemplo, el fraude o la estafa, una conducta engañosa que se asume con el paciente con el fin de obtener un lucro, el aborto que no sea terapéutico, el aborto en cualquiera de sus modalidades, que no sea terapéutico y que no justifique la práctica del aborto. El único aborto legal en Venezuela es el aborto terapéutico y hay que demostrar que la madre está en riesgo, la vida de la madre está en riesgo y que la única vía posible para salvarla es practicando el aborto. Firmar récipes en blanco, reposos falsos, revelación del secreto médico siempre y cuando no sea en la modalidad que está establecida en la Ley de Ejercicio de la Medicina y el Código Deontológico, que establece que solo el secreto profesional se puede revelar cuando sean enfermedades de obligatoria notificación, cuando esté en riesgo la libertad de un inocente y cuando el propio paciente solicite que se revele el secreto. Y esto tiene mucho que ver también con el postulado número 6 de Luis Racetti y hay otras situaciones que se pueden considerar dolo dentro del ejercicio de la medicina, como es la privación ilegítima de la libertad, que está establecido en el artículo 175 del Código Penal venezolano. Si el paciente no quiere permanecer hospitalizado, hay que buscar los mecanismos de convencerlo y si el paciente definitivamente no lo permite o no quiere, pues habrá que firmar un egreso contra opinión médica, pero esto va más allá de lo que es este punto de la negativa del paciente. Esto tiene más que ver con las instituciones privadas cuando un paciente se va de egreso no ha pagado y deciden pues dejarlo hasta que cumpla con la obligación. Esto
esto tiene una responsabilidad penal bien seria para los médicos y también para las instituciones donde se producen este tipo de hechos. Hospitalizar pacientes por falsas enfermedades y, por supuesto, el falso testimonio que tiene que ver con los médicos forenses cuando hacen informes periciales viciados con testimonios que no son pues reales. Y la otra figura que está reciente de unos años y que se ha aplicado mucho en el derecho médico es el dolo eventual. Cuando hablamos del dolo eventual, nos estamos refiriendo a un daño que se produce cuando un agente realiza una conducta sabiendo que va a causar un resultado lesivo y aunque no lo desea, lo acepta y aún sabiendo de que el riesgo, aún sabiendo y asumiendo el riesgo de que algo puede ocurrir. Es decir, el médico sabe que hay un riesgo, pero no se detiene. Un ejemplo aquí sería de un ejemplo de dolo eventual. El paciente, por ejemplo, en el caso de los traumatólogos, a quien está dirigido hoy esta actividad, eh, el paciente está en la mesa de operaciones y le van a colocar unos alambres de Kirchner y un cerclaje. Resulta que se cae uno de los instrumentos y bueno, no, entonces el médico dice, bueno, lávalo, recógelo rapidito y lávalo y esterilízalo con Herdes, que no va a pasar nada, eso no va a pasar de ahí. Entonces, posteriormente, el paciente adquiere una bacteria que sabemos que no es una bacteria adquirida en la comunidad, sino que es una bacteria intrahospitalaria que son agresivas, tipo Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, una Pseudomonas aeruginosa, que son gérmenes que van a producir infecciones severas y que a la larga esto puede producir una infección o una sepsis en el paciente. Usted sabía que ese daño podía ocurrir, sin embargo, no lo previno, no lo evitó, sino que simplemente indicó seguir. Y luego este paciente se complica, la estadía es más larga, entonces eso sería una forma de dolo eventual. Y bueno, para el dolo eventual, muchas otras cosas que son más graves, que eso ahorita es una situación bien delicada para cualquier médico y para cualquier profesional de la salud enfrentar un juicio por dolo eventual, porque es como decir lo que decía la profesora Elizabeth, pues la conciencia, el juicio crítico, la conciencia ética, o sea, se cayó, yo no debí recogerlo. ¿Y qué sugiero yo en estos casos? Siempre hay que tener una reserva. Por ejemplo, en el caso de la unidad de hemodinamia, que es donde yo también he trabajado, nosotros siempre tenemos una reserva porque si se cae una guía, obviamente no vamos a recoger la misma. Debemos tener una que pueda estar bien reesterilizada o simplemente para minimizar costos en los pacientes, se utilizan esas o simplemente si son materiales que no son de alto costo, pues solicitar dos y tener una reserva allí por si acaso ocurre esto, que se caiga un instrumento y no lo tengamos que recoger de nuevo. La siguiente. Ok, esto habla de lo mismo que ya dije anteriormente, cuáles son los tipos de responsabilidad, pero aquí quiero aclarar, agregar que en el artículo 113 se establece que la responsabilidad penal va a conllevar a una responsabilidad civil. Es decir, si usted cometió una acción que generó una responsabilidad penal, como por ejemplo, lesionó una articulación de un paciente y hubo que amputarle posteriormente el brazo. Esto va a generar una responsabilidad civil de reparar ese daño, de responder de varias formas por esta lesión ocasionada. De eso voy a hablar más adelante. Y la responsabilidad civil por omisión, que está establecida también en el artículo 114, ordinal cuarto. Todo esto de la omisión tiene que ver con descuido,
y que va a generar una responsabilidad penal por una acción inadecuada. La siguiente. Bueno, ahora toca el turno a la responsabilidad penal propiamente dicha, cuando se determina la responsabilidad por actos propios. Los actos propios son los que cualquier profesional promedio de la medicina, en cualquiera de sus especialidades, tiene conocimiento que son actos que puede realizar, que no deberían generar ninguna responsabilidad, pero que de ser así, la responsabilidad sería de manera individual para quien cometió el acto. Pero hay algo bien importante aquí que tiene que ver con los actos médicos delegados, que esto sí involucra a las enfermeras, a cualquier otro profesional de la salud, pero de manera muy particular a los estudiantes de los posgrados. Esto tiene que ver con las actuaciones que hacen los residentes del posgrado, que las autoriza o las ordena los especialistas, los docentes, los adjuntos, y ya sabemos en qué nivel se vienen delegando la responsabilidad. Por ejemplo, un residente de tercer año de traumatología tendrá un poco más de libertad que un residente de primer año. Ya tendrá un poco más de conocimientos y el de segundo año obviamente ya va encaminado hacia lo que es un conocimiento también completo. Sin embargo, esto va a generar una responsabilidad de la cual voy a hablar más adelante, que es la responsabilidad vicariante. Y obviamente esta responsabilidad va a ser una responsabilidad compartida. Ese residente que cumple una orden y que cometió un hecho o una acción o ejerce una acción inadecuada que generó una consecuencia legal, va a responder de manera individual, pero los superiores van a responder de manera solidaria, así como también la institución. En cuanto a los efectos y los eventos adversos, hay una situación bien particular aquí con esto de los eventos adversos, porque se supone que hay riesgos que son previsibles, así como hay riesgos que no son previsibles. Por ejemplo, si un traumatólogo va a operar a un paciente y no aplica los protocolos establecidos, en este caso vamos a hablar de lo que es la tromboprofilaxis. No toma el protocolo establecido para la tromboprofilaxis. Todos sabemos el riesgo de tromboembolismo en una intervención de traumatología, y ahí pudiéramos hablar de que eso es un riesgo que pudo ser previsto si se cumplen con las medidas anti-tromboprofilácticas para por lo menos proteger al paciente de que no le ocurra un evento adverso posterior a la cirugía. Eso sería un riesgo previsto. Ahora, hay otros riesgos propios de los procedimientos que no tienen nada que ver con la actuación del médico y, como dije anteriormente en la ley de ejercicio, que no son prevenibles o que fue imposible prevenirlo. Entonces, ¿qué va a hacer el médico aquí? El médico tiene que tomar una conducta previsiva para no incurrir en ningún tipo de hechos que generen una responsabilidad penal. Y el riesgo previsto está perfectamente establecido en el artículo 16 y 17 del Código Deontológico, pero también hay una obligación civil por extensión en el Código Civil, que es el 1264 y 1274, donde hay una obligación de indemnizar a familiares y al propio paciente por no haber tenido la conducta previsiva y por haber expuesto a ese paciente a que ocurriera un evento adverso que generara, por supuesto, una acción indeseada y que va a conllevar a la responsabilidad penal. La siguiente. Vamos a hablar de delitos culposos en el entendido de que los médicos no salen de sus casas a realizar actos
lascivos en los pacientes con la intención de causar. Sin embargo, en ocasión a esos delitos culposos que van a estar determinados por la negligencia, por la imprudencia, la inobservancia y todo lo que ya hablamos anteriormente, podemos decir que en el caso del homicidio, y suena feo porque cuando hablamos de homicidio pensamos enseguida en delincuentes que le quitan la vida a otras personas. Sin embargo, en el ejercicio profesional también pueden cometerse homicidios que son homicidios de tipo culposo porque usted no tuvo la intención, pero que lamentablemente se ocasionaron por una falta de previsibilidad o por no cumplir con los protocolos que están establecidos, y eso obviamente tiene que ver con la negligencia, la imprudencia y todos aquellos elementos que ya vi. En el homicidio se va a generar una responsabilidad penal que va a conducir a una pena privativa de libertad como una pena principal. Y como una pena accesoria, como dije anteriormente, va a haber una suspensión del ejercicio profesional por el tiempo que dure la condena, y posterior a que usted cumpla con la condena, tiene que demostrarle al Estado durante 1 año o 2 que usted está rehabilitado y que no va a volver a cometer el error ni va a volver a ocurrir un delito de este tipo, para poder reinsertarlo de nuevo a la profesión. Y entonces vienen las lesiones personales, que son todas aquellas lesiones que, que no van a ocasionar la muerte, pero que también son de tipo culposa porque el médico no tuvo la intención de producir esa lesión, sino que simplemente ocurrió por todos aquellos elementos ya referidos. Y esto, por supuesto, va a generar una responsabilidad civil, donde el Código Civil establece que toda persona que sin intención ocasione un daño a otro está obligado a repararlo. Esta obligación de reparación se extiende en el 1196 esto se refiere a todo daño material o moral causado por el acto, y por supuesto un juez va a acordar una indemnización a familiares y víctimas estableciendo una cuantía en dinero. Cuando nos vamos a lo que es la responsabilidad civil, pensamos enseguida en el daño que se ocasiona, físico, moral, pero en este caso del lucro cesante y el daño emergente lo vamos a reflejar como un daño patrimonial. Este daño patrimonial se determina porque si es un daño que está produciendo una lesión a un paciente y lo está privando de alguna de sus facultades, por ejemplo, en el caso del daño emergente, esto se refiere a todos los gastos que tiene la víctima en ocasión a esa situación perjudicial que se le ocasionó por parte de los médicos, y obviamente este médico va a responder y debe pagar por las consecuencias directas de este hecho. Tiene que cubrir los gastos médicos, tiene que cubrir las intervenciones quirúrgicas, tiene que cubrir el tratamiento, los traslados, las hospitalizaciones, etcétera. Entonces, es decir, va a asumir el gasto, y este gasto lo va a establecer, el cumplimiento de la obligación la va a establecer el juez civil, porque hay una responsabilidad civil, salvo la responsabilidad penal que también ya existe. Y en el caso del lucro cesante, esto se va a referir a las ganancias que esa persona va a dejar de recibir por este daño que se le ha ocasionado. Por ejemplo, un señor que es conductor de plaza fue intervenido quirúrgicamente del miembro superior, y resulta que por un daño que se le ocasionó durante la intervención hay que amputar el brazo o desarticular el miembro completamente. Y supongamos que era la mano dominante del señor para manejar, para controlar el volante, para producir los ingresos para llevar a su casa en ocasión a ese trabajo que desempeñaba, pues este dinero que esta persona va a dejar de percibir la tiene que indemnizar el médico que ha ocasionado el daño. Y ustedes dirán, no tenemos salvación por ninguna parte. O sea, todo lo que tenemos aquí es puro cumplir, pagar, responder. Bueno, fíjense. En cuanto a la reparación del daño, establece el artículo 1189 del Código Civil
que cuando el hecho de la víctima contribuye a que este daño se ocasione, eso va a reducir la medida de la responsabilidad de los médicos. Un ejemplo aquí sería que usted le dé al paciente el protocolo de tromboprofilaxis. Tiene que colocarse medias antiembólicas, tiene que colocarse heparina de bajo peso molecular, tiene que colocarse un sistema de compresión neumático, tiene que seguir tomando sus medicamentos para la tromboprofilaxis y resulta que usted le da las indicaciones al paciente y usted opera confiado de que el paciente ha cumplido con todo eso. Luego el paciente fallece por un tromboembolismo y se determina que usted dio las indicaciones, que usted le explicó textualmente todo lo que el paciente tenía que hacer, pero él no cumplió con eso. Entonces, es por eso que siempre recomiendo ajustarse a los protocolos, dejar todo por escrito, dar las indicaciones pertinentes y si el paciente no responde a eso, pues eso le va a exonerar a usted la responsabilidad penal y la civil en caso de que ocurriera un hecho. La siguiente, por favor. Ya falta poco. ¿Cómo se establece la responsabilidad solidaria o compartida? En el caso del ejercicio de la medicina en equipo, aquí se responde civil y penalmente. Se va a responder civil, como ya hablamos, en indemnizaciones monetarias y penal con condenas o penas privativas de libertad. Sin embargo, es importante destacar aquí que cada quien va a responder en la medida de su participación. Esto tiene mucho que ver con las intervenciones quirúrgicas o sobre todo el equipo quirúrgico en una intervención, los traumatólogos, el anestesiólogo, las enfermeras, y cada quien va a responder en la medida de su participación. En el caso de dos traumatólogos, ahí se considera que hay una relación de tipo horizontal porque los dos están en el mismo nivel. Sin embargo, para las enfermeras hay una responsabilidad de tipo vertical porque nosotras estamos debajo, no debajo en lo profesional, sino debajo en el cumplimiento de las órdenes porque hacemos algo diferente a lo que hacen los médicos. Entonces, tanto la enfermera instrumentista como los médicos tienen que trabajar en función de ejercer las acciones bien, de manera que esto no vaya a generar una responsabilidad para ninguno del equipo de trabajo. En el caso de los anestesiólogos, el último que debe abandonar el quirófano es el anestesiólogo porque él es el responsable de la unidad del paciente y del paciente. Se pueden ir todos, pero el anestesiólogo se queda con sus enfermeras atendiendo a su paciente y hasta que ese paciente no sale a una habitación, no se puede abandonar el quirófano. Entonces, cada quien tendrá una responsabilidad en función de lo que haya desempeñado. En cuanto a la responsabilidad vicariante, esta responsabilidad es netamente de los jefes de posgrado, los docentes, los adjuntos, los especialistas que tienen residentes asistenciales y residentes de posgrado bajo su responsabilidad. El artículo 1190 del Código Civil en su parágrafo 2 establece que los preceptores y artesanos son responsables del daño que causen sus alumnos y aprendices mientras permanezcan bajo su vigilancia. Si no se ejerce la debida vigilancia de estos residentes de posgrado, de estos residentes asistenciales, y usted le ordena realizar un procedimiento a este residente, pero usted no ejerce la debida vigilancia, usted tiene una culpa por falta de vigilancia y por falta de cuidado. Él va a responder penalmente, pero usted va a responder con él de manera solidaria desde el punto de vista civil y penal y también va a responder la institución de manera objetiva como el último punto de esta parte. La responsabilidad institucional objetiva está determinada también en el artículo 1191 del Código Civil.
que establece que los dueños y principales o directores de las instituciones son responsables por el daño que se cause dentro de sus instalaciones por todos aquellos que ejercen una función dependiente dentro del recinto. Es decir, que hay que ser muy cuidadosos con los procedimientos que se realizan y por eso es que de manera muy celosa las instituciones deben revisar los credenciales de las personas que contratan, deben revisar que estén dentro de la legalidad, porque ya hemos visto con mucha preocupación mucho intrusismo profesional y gente que entra dentro de los recintos sin la debida acreditación. Sin embargo, son contratados y ocurren este tipo de situaciones, entonces ya eso genera una responsabilidad institucional por esa falta. Pero si esa persona ocasiona un daño dentro de esa institución, entonces hay una responsabilidad agravada porque no es solo que la persona no contaba con los credenciales, sino que simplemente usted permitió que estuviera dentro y no ejerció la debida vigilancia y la debida revisión. ¿Qué recomiendo en estos casos? La siguiente, por favor, para terminar. ¿Qué recomiendo en estos casos? Ajustarse a los protocolos que están establecidos. Si se sabe que para una intervención de cadera, de rótula o cualquier intervención, en este caso me refiero a los traumatólogos, porque es a quien está dirigida esta ponencia, ajustarse a los protocolos. El protocolo dice que hay que solicitar concentrado globular previa a la intervención. Así el paciente tenga 11 gramos de hemoglobina, usted lo solicita. Si el protocolo dice que hay que aplicar medidas tromboprofilácticas, usted las aplica. Si hay que llenar el consentimiento informado, se llena el consentimiento informado. Un profesional promedio de la medicina, para evitar riesgo jurídico, debe ajustarse a los protocolos que están establecidos, ni más ni menos. Si hace menos, es pericia y negligencia, impericia y negligencia. Y si hace más, es imprudencia. Entonces, simplemente ajústese a los protocolos que usted tiene establecidos para cada tipo de intervención quirúrgica, en el caso de ustedes los traumatólogos. Tener una conducta previsiva. Si yo sé que un paciente me puede sangrar por una cirugía de cadera, por un reemplazo por una colocación de una prótesis, por una intervención de rótula, y el paciente me puede sangrar, yo tengo necesariamente que cumplir con el protocolo de pedir esa sangre. Y tener una conducta previsiva es adelantarte a lo que tú crees que puede ocurrir en base a la patología, en base al tipo de intervención que vayas a realizar. Entonces, es importante esto. Actualizarse de manera permanente. Actualización permanente. Estudiar, prepararse, adquirir conocimiento y no caer en la impericia. Y además, honrar el postulado número 2 de Luis Racetti. Cumplir con todas las normativas establecidas para no incurrir en inobservancia. Si a usted le dicen que para solicitar un concentrado globular tiene que solicitar unas pruebas cruzadas, tiene que solicitar unos exámenes de laboratorio, que previo a la intervención usted tiene que solicitar unos exámenes y una evaluación preanestésica, pues solicítela y vigile que eso se cumpla. No excederse en las competencias. Si usted es un residente de tercer año y un residente de segundo año y van a realizar una intervención de una colocación de prótesis de cadera, y usted puede estar ya casi que a graduarse de traumatólogo, pero no cometa el error de hacer un procedimiento sin los especialistas, porque si no, entonces ahí entra la responsabilidad vicariante en caso de que ocurriera un hecho. Los especialistas y los adjuntos de posgrado tienen que vigilar que esos residentes cumplan con todo lo que está establecido en los protocolos para no incurrir en una lesión al paciente. Aquí hablamos de los aspectos legales y deontológicos, pero aquí lo más importante es no causar un daño al paciente. No es que se van a proteger por no ir presos, por no responder civilmente, sino que simplemente nos apegamos a la parte deontológica
a la parte ética de no causar el daño, primeramente no causar el daño. Eso debe ser la premisa. Y obviamente vigilar y mantener los cuidados pertinentes. Usted opera un paciente y usted lo tiene hospitalizado, visítelo, revíselo y no se confíe simplemente de lo que le informa, porque a veces los mensajes no llegan como deben y entonces usted no puede alegar ante un tribunal que no, yo no sabía, yo no me dijeron completo, porque es la obligación de usted asistir y atender a ese paciente. Usted opera un paciente, vaya con su residente de tercer año, vaya con sus residentes de posgrado y atiéndalo, que el paciente lo vea, que el paciente sepa que usted estuvo pendiente de él, porque han ocurrido eventos donde han estado privados de libertad algunos médicos por situaciones de pacientes que se han complicado y que en teoría deberían ser los especialistas que también acudan al llamado del residente para que puedan resolver las situaciones de alta complejidad y resulta que no han aparecido. Habría que ver por qué no aparecen. No aparecen porque no los llamaron, porque el mensaje no le llegó, porque el especialista nunca se enteró y esos son los extremos que lo van a salvar a usted. Pero si el paciente estuvo y usted estaba en conocimiento, ahí hay una culpa por omisión. Usted omitió asistir a ese paciente que era suyo, que era de su servicio y que además es un paciente que debe estar bajo la custodia primeramente de los jefes, de los dueños de los jefes de equipo, de los directores de esas unidades, porque es una responsabilidad directa que usted va a tener sobre ese paciente y sobre sus residentes que usted lo está vigilando adecuadamente. Y nunca olvidar solicitar el consentimiento informado, explicarle claramente al paciente, confirmar que ese paciente entendió lo que usted le estaba explicando, porque a veces pasa que usted le está explicando al paciente que la intervención es de riesgo y el paciente le pregunta, ah, sí, yo sé que es de riesgo, pero ¿usted cree que yo mañana me pueda ir a mi casa después que me operen? No, no sé si les ha pasado, pero yo lo he visto con mucha frecuencia. Entonces hay que aclarar bien, puntualizar, no prometer, no prometer ingresar a un paciente a una sala de quirófano y que el paciente o el familiar le pregunte cuánto tiempo va a tardar la intervención. No, eso yo lo hago en 2 horas. No, en 45 minutos está listo, pero resulta que el evento adverso se presenta y cómo justifica usted después que le dijo a un paciente que la intervención duraba 2 horas, salga en 4 o 5 horas y con un paciente descompensado para terapia intensiva. Eso debe ser algo que deben tener como norte. No prometer ni que esa operación yo la hago en 10 minutos y que todos los pacientes salen bien. Señores, todas las intervenciones tienen su riesgo y es preferible hablar de ese riesgo y de la probabilidad y no crear una falsa expectativa porque usted no sabe con qué se va a encontrar dentro del quirófano. En caso de que todas estas recomendaciones fallen, no, en caso de que usted las cumpla y de todas maneras tenga que enfrentar un proceso judicial, o en caso de que fallen todas estas recomendaciones y no se apliquen, tiene dos opciones. Una, encomendarse a Dios. La otra, pásala por favor. La siguiente. Y la otra, llamar a un amigo. ¿A qué amigo va a llamar? La siguiente. Va a llamar al abogado, al magistrado o la siguiente. Simplemente usted llama a estas bellas mujeres que están aquí, que son del Centro Nacional de Bioética, que le pueden dar todas las orientaciones y que además está decirle que estoy a sus completas órdenes para cuando necesiten una orientación, una asesoría, y entonces nosotras somos los amigos que van a llamar. A mí en este caso, que soy la abogada en este momento, pero pueden llamar a cualquier abogado. A quien no pueden dejar de llamar es al Centro Nacional de Bioética y al Comité de Ética del hospital, si existe. La siguiente.
Y aquí voy a hablar de un pensamiento hipocrático que se refiere a que el médico debe estar capacitado, ¿verdad?, para hablar de los antecedentes, es decir, debe conocer. ¿Cómo va a conocer? Haciendo un buen interrogatorio, no dejando desperdicios en la entrevista, preguntar todo, conocer la realidad de ese diagnóstico en ese paciente en el momento actual y a través de eso predecir lo que va a pasar en el futuro, es decir, va a tener la conducta previsiva. Debe conciliar estas cosas y tener dos objetivos especiales con relación a las enfermedades. La siguiente, hacer el bien y no dañar, lo que se traduce al principio de beneficencia y al principio de no maleficencia. Hipócrates. La siguiente. Muchas gracias por su tiempo y por haber atendido a esta